Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a la organización por invitarme, pero sobre todo por el trabajo que están haciendo. Yo pertenezco también a la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético en Gran Canaria. Sé los esfuerzos que cuesta aglutinar a un grupo de gente que cree firmemente la posibilidad de generar un nuevo modelo energético para esta tierra, absolutamente imprescindible, como apuntaba el profesor Pedro Horta. Por lo tanto, muchísimas gracias. Voy a intentar ser rapidísimo. Yo traía una introducción que voy a hacer también a vuela pluma, intento hacerlo muy rápido para llegar a esbozarle después a ustedes las 4 o 5 líneas maestras sobre las que estamos trabajando en el Cabildo de Gran Canaria, que por otra parte no responde sino lo que hemos siempre defendido en la isla de Gran Canaria. Por cierto, como vino el editor de Gran Canaria y trajo los libros, yo he escrito sobre eso y él tiene... se oye poco, ¿verdad? Sí. Esto lo digo a ver más alto. Como vino el editor de Gran Canaria y trajo los libros que he escrito en los últimos años, todo el último que habla de energía, poder y clima, digo, por si alguien está interesado en conocer lo que defendemos, lo que he venido defendiendo y lo que estamos ahora trabajando con más profundidad, pues está en ese libro. Yo voy a hacer una introducción. Me parece importante para conocer por qué el Cabildo está trabajando en estos momentos de esa manera. Lo ha expresado perfectamente el profesor y además de manera rigurosa y muy clara, transparente, diáfana, para que todo el mundo lo podamos conocer. Pero sí es verdad, a pesar de los miles de millones que se emplean anualmente en el mundo para negar el cambio climático, eso es una absoluta realidad. Más del 80% de toda la energía primaria del mundo procede del carbón, del petróleo y el gas. Alrededor de un centenar de industrias petroleras producen el 80% de los gases de efecto invernadero. Solo Chevron, Texaco, ExxonMobil, BP y Shell generan el 10% del CO2 que se emite en la atmósfera. En España es el 65% de las emisiones las que producen las grandes eléctricas que están aglutinadas en torno a UNESA, Endesa, Gas Natural, Fenosa, Repsol, Hidrocantábrico, Iberdrola y E.ON. Por lo tanto, alrededor de eso, además, ya ustedes lo conocen, ¿no? Guerras, hambrunas, es un sistema absolutamente dañino para la humanidad, para este planeta. Dice la Agencia Internacional de la Energía, la OCDE también, que son nada sospechosas de ser ecologistas, que 2/3 de los combustibles fósiles deberían permanecer sin ser extraídos si queremos evitar las consecuencias del cambio climático. Hablan de 2/3 deberían permanecer sin ser extraídos, la Agencia Internacional de la Energía. La OCDE ha advertido recientemente, dice que se debe elegir entre unos activos fósiles bloqueados o un planeta bloqueado. Y además estamos quemando este combustible. Es necesario para tantas cosas y nosotros lo estamos quemando, estamos desperdiciándolo. Jamie Leye, yo lo cito con mucha frecuencia porque creo que define exactamente lo que está pasando. Fue un alto ejecutivo de la BP, es doctor en Ciencias de la Tierra y Geología. Él afirma que en estos momentos vivimos en el planeta una auténtica guerra civil en torno a la energía. España, sin duda, es uno de los escenarios más nítidos de esa guerra civil. Y no les cuento Canarias. La cosa viene desde hace muchos años. Empieza con el empuje del neoliberalismo en el mundo y que en España tiene su máxima expresión en los años 96-97, en la época de Aznar, que liberaliza, privatiza, realmente no liberaliza, porque estamos todos en manos de oligopolios, de monopolios, privatiza sectores estratégicos del país y uno de ellos es el energético. Lo privatiza para después terminar con los años creando, desde luego, en Canarias un monopolio, pero en el conjunto del Estado, una empresa que hoy es propiedad de un país extranjero. O sea, se desprende un Estado porque dice que Europa manda a privatizar y a vender lo público y al final terminamos termina generando energía en este país una empresa de un petróleo extranjero. Y lo que hemos comentado en tantas ocasiones, la capacidad de engullir al poder político, las puertas giratorias. Aznar se sienta hoy en el Consejo de Endesa cobrando 300.000 euros al año y el señor Rato percibió en los últimos años 26 millones nada más en gestionar esa actitud azul que nos vende Endesa. Estos señores privatizaron Endesa, se inventaron un déficit tarifario que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Por eso digo que es muy importante conocer todo esto para saber a dónde nos quieren conducir, por qué la política energética de este país.
El gobierno de Mariano Rajoy ha profundizado en este ataque frontal a las renovables y en esta entrega total a las grandes empresas energéticas de este país. Ya conocen ustedes, yo me resumo rápidamente, cada una de las cosas que estamos comentando daría para una charla concreta, pero fíjense, primero la moratoria, acabar con las primas renovables, que eso es lo que contribuye al déficit energético, es absolutamente falso, se pagan más primas por el carbón, cuesta más mantener el sistema nuclear, pagar los ciclos combinados que están muchos de ellos cerrados en estos momentos, o la tarifa por por estar permanente a disposición por si se produce una quiebra en el servicio. Por lo tanto, moratoria y eliminación de las primas, y eliminación de las primas, con lo que supone que además tengamos que importar en este momento 42.000 millones de combustibles de países conflictivos. Segunda medida, ya ustedes la conocen también, que aunque parece se ha aliviado para Canarias, pero sin que se termine de definir las garantías que nos permitan a las pequeñas y medianas empresas, a los usuarios, a las instituciones públicas, apostar por el autoconsumo. El famoso impuesto al sol disuasorio que impide que se democratice la energía utilizándola en los hogares. Y un tercer factor, con carácter retroactivo, también eliminar las primas. Eso supone crear una inseguridad jurídica y hace que el Estado español en este momento sea el Estado con mayores demandas jurídicas internacionales. Pero es que además se inventan una nueva propuesta tarifaria que penaliza la eficiencia y el ahorro. Y claro, fíjense, esto lleva a que se haya aumentado en los últimos años en un 83% el recibo de la luz, que las eléctricas ganen y sigan ganando una barbaridad y que empresas que han apostado por la innovación, por las nuevas tecnologías, por las renovables como Abengoa, estén en estos momentos en una quiebra que puede hacerla desaparecer. Claro, y nos meten además en esa espiral de la necesidad del gas, del fracking, el cementerio del gas Castor, las extracciones de crudo a cualquier precio. Claro, porque las renovables no sirven, no valen, compiten directamente con el extraordinario nicho de negocio basado en un oligopolio brutal de las eléctricas y las petroleras. Y por eso decía que la guerra en Canarias, desde luego, esa guerra civil en Canarias tiene una mayor expresión. Aquí es mucho más barato producir energía con el viento, con el sol, que en cualquier lugar del Estado. Estamos hablando de 80 y pico euros el megavatio hora frente a 200 y algo, no sé si es gas o es petróleo. A nosotros nos cuesta más en Canarias la energía, consumir energía, producir energía, unos 1.300 millones al año. Utilizando el gas solo nos ahorraríamos 300 millones. Si utilizáramos la energía renovable, desde luego, fíjense la diferencia de precio, sería absolutamente... Bueno, decía que como luego vamos a abrir un debate sobre el gas, pues no voy a pararme mucho en este tema. Hago esta introducción, ¿cuánto nos quedan? ¿10 minutos? Sí, vale. Hago esta introducción para decirles por qué hemos llegado en estos momentos al Cabildo de Gran Canaria, con el apoyo de una parte importante de la ciudadanía de la isla. Ustedes saben, hemos conformado un gobierno en el que están Podemos, PSOE y Nueva Canarias. El 50 y tantos % de los votos emitidos en la isla de Gran Canaria. Yo creo que la sociedad demandaba una transformación, demandaban poner en marcha políticas como las que yo les voy ahora a contar a ustedes en torno a la energía y en torno a otros aspectos, pero no nos da tiempo para hablar de todo eso. ¿Qué estamos haciendo entonces en el Cabildo de Gran Canaria por un nuevo modelo energético? Primero, nosotros defendemos una propuesta integral para Gran Canaria desde el concepto que se utiliza en muchas grandes ciudades europeas de ecoisla. Es decir, una propuesta ecosocial que pretende transformar realidad social y económica de la isla desde un planteamiento de sostenibilidad. No entendemos el desarrollo si no es desde la sostenibilidad, no entendemos que solo se tenga que medir
el Producto Interior Bruto, hay otros índices de desarrollo, de luego que son fundamentales para una comunidad. Por lo tanto, en ese concepto de coisla pretendemos trabajar de manera transversal una economía verde, una economía circular, tratamiento limpio de los residuos, reciclados, etcétera, etcétera, la innovación, el conocimiento y la consolidación de una economía social profundamente transformadora. Y por eso vamos a trabajar, y estamos trabajando ya, y estamos creando los órganos dentro de las distintas áreas para fomentar el transporte colectivo, los coches eléctricos, estamos hablando en este momento con las compañías de rentacar, porque pretendemos también abrir el campo a la utilización de coches eléctricos, la transformación del paisaje. El paisaje, desde luego, es un instrumento fundamental para la protección estratégica del territorio con un valor ecológico. El urbanismo y la planificación urbanística sin duda deben adaptarse a la realidad climática, a la paisajística y a la cultural. La reforestación de Gran Canaria, como planteaba el profesor, es decir, nuestros bosques fijan el 11% del CO2, tenemos que hacer un esfuerzo en seguir repoblando, reforestando la isla. El turismo ecológico, concienciar al sector de que existe cada vez una mayor demanda ciudadana que exige hoteles bioclimáticos, que exige que se utilicen energías renovables en los hoteles y no en esta insistencia del gas o el propano. Ya les cuento después un ejemplo en Gran Canaria, después de un grave accidente en el Hotel Cordial. Eso ha hecho que muchos de los empresarios del sector estén mirando hoy para las energías renovables, fundamentalmente biomasa, aerotermia y geotermia. Por lo tanto, turismo ecológico, turismo verde, turismo cultural, turismo gastronómico, energías limpias, desde luego, reciclado y la transformación de los residuos. Estamos en estos momentos trabajando en 2 ecoparques que serán punteros en Europa. Nos sentimos muy orgullosos de esa propuesta que estamos trabajando en estos momentos en la isla. Estamos recuperando el concepto de soberanía alimentaria, fundamental, producir aquí, generar aquí, consumir aquí, productos de cercanía. La sociedad del conocimiento ligada a la energía y a la alimentación, estamos hablando de biotecnología azul, economía azul, microalgas, macroalgas, protección de la biodiversidad, agricultura ecológica. Y como les decía, desde luego no puede haber sostenibilidad si no se hace también un planteamiento riguroso para defender a la gente que peor lo está pasando en estos momentos. Por lo tanto, un proyecto también de sostenibilidad social. Este es el concepto global para la isla. Luego, para hacer un seguimiento de todo esto, para fiscalizar el trabajo que nos permita profundizar en un modelo ecosocial para Gran Canaria, hemos aprobado en el pleno de ayer un plan insular de adaptación y mitigación del cambio climático y una comisión insular de acción contra el cambio climático que coordine las políticas del equipo anterior y que fiscalice el modelo de coisla que queremos poner en marcha. Tercer aspecto es el de las centrales hidroeléctricas, hidroeólicas para la isla. Cuando nosotros llegamos hace apenas 6 meses al Cabildo, nos advierten de Red Eléctrica, el concurso lo ganó en su día Endesa, pretendía fundamentalmente optimizar los recursos, no convertir la central en una gran pila de almacenamiento para dar penetración a las renovables. Se produce un cambio legislativo, es en Red Eléctrica el que asume el proyecto, pero nos advierte, apenas llegamos al gobierno de la isla, que en 15 días, si no resolvemos un problema entre Endesa y Red Eléctrica, si no resolvemos un canon que figuraba en el acuerdo entre el Cabildo y Red Eléctrica, desaparecería la posibilidad de construir en la isla la central Chira-Soria. Fíjense, nos daban 15 días de margen para lo que no se había hecho en 4 años. No se había hecho a pesar de que al inicio de la legislatura el ministro Soria decía que en 6 meses estaría resuelto el problema de la central hidroeléctrica. Bueno, nos pusimos a trabajar, lo hemos resuelto y afortunadamente ya está Red Eléctrica iniciando todo el proyecto, toda la propuesta de trabajo para que la central hidroeléctrica de Gran Canaria sea una realidad. Esto es muy importante, nos va a permitir la penetración en un 60% de las renovables.
Y además estamos estudiando en estos momentos en el planeamiento insular 2 nuevas centrales hidroeólicas para la isla. Una que tiene que ver, que va desde Tamadaba a la aldea, y una que aprovecha los saltos de agua de la presa de las Niñas. Luego, otro tema que hemos puesto en marcha, ya lo aprobamos en el último Consejo de Gobierno, está en estos momentos en el periodo de enmiendas, han presentado 19 enmiendas desde el Grupo Popular, no las hemos analizado porque las presentaron ayer, pero desde luego me imagino que intentarán que esto no sea realidad, no lo van a poder impedir. Pero el Consejo Insular de la Energía iba en nuestro programa de trabajo. Pretendemos que sea el instrumento que profundice en la penetración de las renovables en la isla de Gran Canaria. Hemos querido que sea una entidad pública empresarial, para que no dé cierto margen de actuación, pero yo creo que nos va a permitir en los próximos años, desde luego, hacer visibles las políticas insulares y, sobre todo, generar conciencia, generar colaboración entre la empresa, entre la iniciativa privada y la iniciativa pública para profundizar en ese modelo. Por lo pronto, vamos a trabajar en la creación de un consorcio, ya estamos diseñando la propuesta, un consorcio insular con los 21 municipios de la isla, y también con el resto de la ciudadanía. Queremos montar parques eólicos, parques fotovoltaicos, en el que participen todos los ayuntamientos, que generen recursos públicos, energía pública y también que participe la ciudadanía, que se conviertan en accionistas de esos parques. Vamos a trabajar, ya lo estamos haciendo con la universidad, con el ITC. Hemos destinado una partida importante en los presupuestos a colaborar con el ITC. El ITC entendemos que no puede desaparecer, es un instrumento para Canarias y desde el ITC tenemos que trabajar con las universidades, en este caso a nosotros nos corresponde trabajar con la Universidad de Gran Canaria para profundizar en la I+D+I ligada a la eólica marina, la geotermia, la ondimotriz, mareomotriz, etc. Fomentar y subvencionar las instalaciones de energías renovables en hogares, industrias o en instalaciones hoteleras. Defender el autoconsumo, concienciar, informar, tramitar subvenciones, localizar ayudas, destinar presupuestos también de la corporación para fomentar el autoconsumo. Alcanzar el 100% de la depuración o la desalación de aguas con energía renovable. Propiciar la implantación del coche eléctrico, como les decía antes. Promover la creación de industrias ligadas al mantenimiento, a la fabricación de componentes, a los montajes. Revisar el plan territorial para garantizar una mayor penetrabilidad de las renovables. No se ha hecho un plan insular teniendo en cuenta las posibilidades reales del territorio, por lo tanto estamos ya trabajando en su revisión. Defender la potenciación de las renovables tomando parte activa para bloquear todos los obstáculos. En Gran Canaria existen 3 obstáculos fundamentales a la hora de permitir la penetración de las renovables. Primero, el planeamiento, y más que el planeamiento, el embudo que se produce a la hora de analizar los estudios de impactos medioambientales. A veces nosotros defendemos que son embudos interesados, se crean órganos, no se nos dotan de medios, por lo tanto, cuando llega una propuesta se paraliza, y a veces se paraliza cuando interesa y a veces se agiliza cuando conviene, y por lo tanto nosotros defendemos que, desde luego, se deben crear instrumentos transparentes, participados por la ciudadanía, por la sociedad civil, que agilicen estas propuestas de generación de energía alternativa. Por lo tanto, el embudo de las declaraciones medioambientales están produciendo un retraso enorme en la implantación de las renovables. Las servidumbres aeroportuarias, como AENA no accede a las modificaciones de las señales de aproximación del aeropuerto, los promotores eólicos, yo me incluí hasta hace poco porque era alcalde de Agüimes y éramos propietarios de un parque de 13 megavatios adjudicados en el último concurso, estamos dispuestos a pagar 9 millones de euros para modificar las señalizaciones aeroportuarias, porque encargamos un estudio a un consulting alemán y nos dijo que luego había señalizaciones en el aeropuerto de Gran Canaria obsoletas, que no tenían ningún sentido y están frenando muchos parques eólicos. Y nosotros estábamos dispuestos a pagar el coste del cambio, pero no se nos permiten y siguen frenando el desarrollo de los parques eólicos del sureste. Sí, en el sureste de Gran Canaria está el parque eólico récord del mundo en producción. Terminando. 3 minutos. Ah, vale, estupendo. Por lo tanto, y un tercer obstáculo es el de las estaciones y subestaciones, las infraestructuras necesarias para poder verter la energía a la red. Fíjense que todas estas están en manos de las instituciones políticas que defienden otro modelo de energía para las islas. Por lo tanto, obstáculos y paralizaciones continuas para impedir que podamos desarrollar ese modelo.
Y como les decía, asesoramiento a hogares y a pymes. Bueno, ese es el gran instrumento que hemos creado para estos próximos 4 años, que nos ilusiona mucho, que queremos dotar de profesionales técnicos solventes, capaces, que sea también capaz de llegar al conjunto de la ciudadanía, porque defender este modelo pasa porque la gente crea en ello, porque la gente se implique, porque la gente participe, la ciudadanía, la única manera, la mejor manera de presionar a las instituciones, la mejor manera de combatir este freno interesado a la implantación de un nuevo modelo energético para esta tierra y, en este caso, para la isla de Gran Canaria, que es la que a mí me corresponde como presidente del Cabildo defender desde la institución insular. Bueno, muchas gracias.